22 minutos han pasado de las 19 horas de este domingo lluvioso, y los valientes se acercan a la mesa del debate político. Vamos a ver quiénes son los que en este domingo... Mojado, no quieren faltar. Claro, no quieren faltar para estar aquí presentes en la mesa de C5N. A mi izquierda. Claro. A la izquierda. Sí, exactamente. A la izquierda. Miriam Bregman, legisladora porteña del Frente de Izquierda, y Néstor Pitrola, dirigente del Partido Obrero. Bienvenido. ¿Qué tal? Gracias. Muy bien. Y a mi derecha, que me están pidiendo que se corran un poquito para allá. Más que a la derecha. Estamos con una caja de tomates todos apretados, un poquito más allá. ¿Así está bien, señor director? ¿Está bien? Perfecto, muy bien. Cobra Pérez, que es de Cambiemos, y Juan Carlos Martiarena, del Frente Justicialista. José Luis. Ah, bueno, entendí Juan Carlos. Bueno, está bien, lo cambiamos. José Luis Martiarena. Bueno, el primer tema, por supuesto, y... Tiralo a la mesa. Y sí, lo hemos hablado desde el día viernes, sábado, cuando empezamos minuto a minuto, es lo que sucede con Lula en la República del Brasil y, por supuesto, cómo afecta, ¿no?, todo lo sucedido allí con el expresidente en la República Argentina. Pitrola. Bueno, yo quiero empezar por lo esencial, a ver, que es una situación de golpismo en Brasil. El Superior Tribunal, que tuvo los votos mitad por mitad, ¿no?, desempató a la presidenta, lo hizo bajo la presión de la comandancia en jefe del ejército, que dijo: Lula tiene que ir preso. El general Vilas Boas, horas antes del fallo del Superior Tribunal, dijo: hay que acabar hoy con la impunidad. Y fue seguido por una cantidad de pronunciamientos de generales y exgenerales. Esto tiene una importancia enorme porque ya Temer es un presidente golpista, han aplicado una reforma laboral volviendo a las condiciones del siglo XIX, está pendiente una reforma previsional del tipo de los ajustes que estamos viviendo aquí en toda América Latina. Entonces, después podemos hablar de la corrupción de Odebrecht y todo lo que rodeó a la etapa del PT, de la cual es parte el propio presidente Temer, que sin embargo lo sostienen. Entonces el Partido Obrero, ante todo, denuncia una operación golpista y llama a todos los trabajadores de América Latina a movilizarnos contra esta operación golpista que va contra los trabajadores de Brasil y de toda América Latina. Legisladora. Sí, por supuesto, en continuidad con lo que dice Néstor, creo que hay que marcar claramente eso, ¿no?, que es un fallo el que ordena encarcelar a Lula sacados a punta de pistola. Esto no se puede perder de vista, porque si no se puede hablar de la actuación del Poder Judicial. Es una actuación de títere, porque Sergio Moro es un juez formado en Estados Unidos que actúa claramente bajo el mando del Departamento de Estado de Estados Unidos, no porque lo diga la izquierda, lo digamos nosotros, sino porque, por ejemplo, cuando fue el escándalo de los Wikileaks, allí estaban las pruebas de que Moro responde claramente a la política de Estados Unidos, a su Departamento de Estado, y un fallo sacado a punta de pistola, que es la continuidad del golpe iniciado contra Dilma Rousseff. Y como bien decía Néstor, esto es un tema que nos tiene que preocupar a todos los trabajadores y trabajadoras de América Latina, porque esta política de ataque antidemocrático, donde no quieren dejar que el pueblo brasileño elija libremente a su candidato, es parte de un ataque más de conjunto. Estas reformas previsional, laboral, que también se discuten en Argentina, no es que a Macri se le ocurre o a Temer se le ocurre, son directamente dictadas por Estados Unidos. El caso de la reforma previsional es categórico, porque en febrero del año pasado el FMI dijo que en estos países había que aplicar esa reforma previsional, y detrás de estos ataques democráticos vienen esos ataques más estructurales contra los trabajadores, trabajadoras y los jubilados. Así que me parece que una cosa no se puede separar de la otra, y por eso es tan importante qué respuesta se le da a la derecha. Creo que el debate que viene ahora es qué respuesta se le da. Por eso esta política que tuvo Lula de desmovilizar, de no llamar a resistir al avance de la derecha, de no llamar ahora a este ataque directo que termina con su propia cárcel, tiene consecuencias políticas. Y ahí es donde tenemos que ubicar el debate político ahora, porque lo mismo que en Argentina, podemos seguir llorando, Macri es malo, Macri es justa, lo que tenemos que discutir es cómo se enfrenta a la derecha, y evidentemente la opción que ha tomado el PT con el propio Lula, que está siendo atacado, como vimos en el acto ayer, es más bien una estrategia electoral, ¿no? El acto tuvo un alto contenido electoral de pensar cómo se lleva toda su propia candidatura, y no como las centrales sindicales, los movimientos sociales potentísimos que tiene Brasil se ponen en función de derrotar los ataques antidemocráticos y las reformas jubilatorias y previsional. Bueno, de hecho, en los polos de ultraderecha categorizaron a lo de Lula como una escena de una película de ciencia ficción, ¿no? El hecho de que se hablase de que él se iba a entregar, pero que tardase tanto tiempo, o 2 días, y luego la misa de su mujer, y después cómo fue todo el convoy, ¿no? En fin, en los
contra Lula, obviamente publicaron ese tipo de cosas. Yo le pregunto aquí... Nos vamos hacia el otro lado de la mesa. Al diputado Cambiemos, también se ha llamado la atención la poca actividad o lo poco que se dijo de parte del gobierno nacional con respecto a lo que está sucediendo en Brasil, ¿no? La poca participación, si es que usted la ve así, ¿no? No, a ver, en principio coincido en una mirada de preocupación, ¿no? De lo que está pasando en el país hermano, que además es nuestro principal socio en términos políticos y económicos. Tenemos que tener mucha prudencia cuando uno opina, porque justamente lo que está en juego es el sistema democrático, son las libertades, es la política. A mí me parece extremadamente preocupante lo que ha pasado con Lula. No es bueno para la salud de la democracia en Brasil. Más allá de que uno se les termina escapando qué pasa en la causa, lo que sí está claro que ha dejado muchísimas dudas todo el procedimiento, y da la sensación de que hay de algunos sectores políticos y económicos de la oligarquía brasilera una decisión de ataque, que después hay que analizar todos los otros factores, pero lo que ha hecho el general del ejército brasilero, sin ninguna duda, además de condenable desde todo punto de vista, nos enciende una luz de alerta en lo que es toda la democracia. Entonces, bueno, hay que pararse con mucha prudencia y nosotros hasta el cansancio vamos a plantear que el que sí cometió delito tiene que dar la respuesta en la justicia, pero que la justicia tiene que ser independiente de cualquier inserción y de cualquier otro poder, ¿no? ¿Existe un paralelismo en este sentido con la Argentina? Porque uno enseguida se pone a pensar de la cantidad de funcionarios y de otras y la famosa personalidades frase... que fueran a prisión. Me parece que hay una diferencia sustancial. ¿Por qué? Lo que está pasando con Lula y lo que pasa en la Argentina. Ahí donde se sentó usted, vino una periodista hace instantes y dijo que había que era muy claro lo que pasaba en Brasil, una lucha o una disconformidad entre ricos y pobres. Que prácticamente eso ella lo veía asentado. ¿No? Sí, pero en la Argentina lo que hubo durante 12 años en el kirchnerismo es una política clara de saqueo al Estado. Digo, que no fue lo que pasó con Lula en Brasil. Entonces me parece que hay una diferencia. No es lo mismo Lula con una causa absolutamente cuestionable que José López tirando bolsos encima de un convento. Entonces digo, hay que separar las cosas y yo planteo en términos políticos la situación de preocupación y de permanente observación con lo que está pasando en nuestro país hermano, ¿no? Juan Carlos, su turno. José Luis. José Luis. José Luis. Bueno, lo voy a cambiar. Lo bautizaste. ¿Qué decía en tu... bien. José Luis. Bueno, para mí considero que Lula ha luchado por los pobres, ha sacado de la pobreza a 38 millones de brasileros. Es preocupante lo que está pasando en el hermano país de Brasil. Es una maniobra claramente de proscripción y también debemos analizar, reconocer que esta preocupación llega a lo que está pasando en varios países de Latinoamérica, donde vemos que dirigentes de la oposición están siendo perseguidos y bueno, esto habla a las claras de renacer de una actitud intolerante, un autoritarismo, de perseguir a aquellos dirigentes que no adhieren a políticas neoliberales. ¿Ustedes qué piensan? Sí, quería precisamente referirme a eso, porque creo que lo que hay que señalar es que aquí no hay una discusión de si corrupción sí, corrupción no. Es claro que nosotros como izquierda, anticapitalistas que somos, entendemos que la gestión del propio Estado capitalista lleva intrínsecamente ligada a la corrupción, ¿no? Y que incluso el PT, que llega con un nombre como Partido de los Trabajadores, termina gestionando el Estado capitalista con las mismas características y con las mismas manchas de corrupción. Pero eso no es lo que está en discusión. Lo que está en discusión es que desde Estados Unidos se utiliza al Partido Judicial y a la supuesta lucha contra la corrupción para implementar democracias cada vez de características más restringidas, democracias carcelarias. Brasil tiene unos regímenes carcelarios más grandes del mundo y esto es lo que se está fomentando. Creo que hay que separar las discusiones, porque una cosa es la corrupción y la investigación de la corrupción, que decir que en Brasil se está investigando bien la corrupción hay que ser muy osado para decir eso, porque claramente la causa Lula incluso se elige cuál es la que llega primero al Tribunal Superior, se elige dejar
dejar libre a Temer, se manipula la causa de Cunha, es decir, es todo una cosa muy, muy sucia cómo se ha manejado todo. Entonces lo que tenemos que discutir es cuál es la política atrás, y es evidente que lo que se usa es la política de la corrupción, que acá en Argentina tiene la misma implicancia. Creo que Elisa Carrió lo ha dicho casi explícitamente. Ella plantea que los corruptos deben ir a la cárcel y los genocidas tienen que estar libres. Entonces ahí vemos cuáles son los hilos de Estados Unidos detrás y qué importancia se le da a una cosa y a la otra, ¿no? Digo, esto nosotros lo decimos en un lugar de que no somos partidarios del partido de Lula, y también hemos sido los que primero denunciamos toda la corrupción que había en Argentina, pero esto no implica no ver para qué están siendo utilizadas las denuncias de corrupción. Creo que esto tiene que ser claro, porque también en toda América Latina está funcionando este partido judicial al mando de Estados Unidos, y donde, por ejemplo, en la Argentina nos hacen querer ver que los delitos de genocidio, las masacres contra el pueblo, son inferiores a lo que puede ser una causa de corrupción. Esto no es inocente, esto no es inocente. Me llama la atención como el representante de Cambiemos, el diputado Fernando Pérez, dice lo siguiente: no es lo mismo la corrupción del kirchnerismo que la corrupción que hubo bajo el gobierno de Lula en Brasil. Dije, no es lo mismo Odebrecht. Pero yo te quiero contestar. Pero no es lo mismo la causa cuestionable que por la que está siendo juzgado que los bolsos López. Eso fue lo que dijo. Yo te escuché. La causa Odebrecht abarca a toda la patria contratista de América Latina, y eso tiene conexiones acá, y ha tenido conexiones en el soterramiento del Sarmiento, que están surgiendo nuevas evidencias, por ejemplo con Nicolás Caputo, con Calcaterra, las empresas ligadas al presidente Macri, además de los bolsos de José López, que naturalmente eran los comisionistas de este entramado de corrupción. Yo quiero decir algo: Lula, antes de entregarse, hizo una propuesta de ajuste y de gobierno compatible con la banca norteamericana y con los monopolios norteamericanos. Es lo mismo que hizo Lula antes del 2004 para ser presidente, cuando firmó un pacto con el FMI. Yo creo que por eso hoy está complicada la movilización social y de la clase obrera en Brasil, porque Dilma cayó aplicando un ajuste de 40.000 millones de dólares. El famoso Bolsa Familia, que es que sacó 30 millones de personas asistencialmente de la pobreza, no la sacó abriendo fuentes de trabajo, sino entregando el petróleo de la plataforma Presal a los monopolios extranjeros, haciendo el pacto con el FMI, siendo el centro del capital financiero en América Latina, una política asistencial tipo Banco Mundial, que acá tuvo el plan Jefa y Jefe de Hogar, lo tuvo en Chile, en toda América Latina. No salimos de la pobreza con el asistencialismo, y creo que hoy Lula está pagando la consecuencia de la desmovilización del pueblo brasilero, de la desmovilización, porque el propio gobierno de Dilma cayó aplicando un ajuste. Esto es lo que diferencia la posición de la izquierda. Lula ha llamado a la izquierda que lo apoye, ha hecho con una idea electoral, como dijo Miriam. No tienen una idea hoy de que la CUT, que es el 90% de los sindicatos brasileños, salgan a una huelga general para evitar el golpe. Creo que este es el gran problema que estamos viviendo. Así lo ve el Partido Obrero, el Frente de Izquierda desde la Argentina, ¿no? No, simplemente, digo, no hay delitos buenos y delitos malos. Todo lo delito es condenable. Yo lo que planteé ante una consulta, si era lo mismo la situación judicial en la Argentina que en el país vecino, es esta salvedad. No es lo mismo la causa por la que Lula está detenido que lo que ha pasado en la Argentina, con Once, con Julio Devido, con López, con Jaime, entonces, etcétera, etcétera, etcétera. Digo, hay una diferencia muy clara. Esto fue lo que planteo. Digamos, nosotros desde Cambiemos claramente decimos que la justicia investigue, que la justicia tiene que actuar en libertad, sin ningún tipo de presión, y los que tengan que dar cuentas, tienen que dar cuentas, sea quien sea, y de ninguna manera diferenciamos los delitos que vienen en función de la administración del Estado y el genocida. Digo, eso siempre desvían la discusión. A mí me parece que está claro que en la Argentina está pasando algo de lo que Néstor planteaba que no ha sucedido en Brasil. En la Argentina está pasando que
estamos creciendo sin asistencialismo, estamos sacando gente de la pobreza sin asistencialismo, ha caído la indigencia sin asistencialismo, estamos dando un combate permanente y lo estamos ganando contra la inflación. Digo, está claramente la Argentina despegando en materia económica. Me parece que esto es lo que hay que destacar y que el futuro es mucho mejor de lo que han sufrido los argentinos en los últimos años. Me gustaría vivir en la Argentina, entonces. Sí, no, yo voy a disentir. Lo veo un poco... Sí, ofuscado. Me gustaría vivir en la Argentina, que dice él. Yo voy a disentir con Su cara lo decía todo, no se va a el problema. representante Cambiemos. Voy a decir lo que está pasando en Jujuy, una provincia donde ha aumentado la indigencia, la pobreza, la gente está endeudada en 2 y 3 tarjetas de créditos, ha aumentado también la desocupación. Y mire, yo suelo por ahí recorrer por la noche el centro, el macrocentro acá, y realmente me duele el alma ver la cantidad de personas en situación de calle, de niños trabajando, de niños que duermen así ahí en las afueras de los negocios, sí, o dentro de los cajeros automáticos, debajo de los puentes. Sí, sí. Miren, esa es la verdadera encuesta, esa es la verdadera realidad de la Argentina hoy. Sí, yo lo escuchaba, te escuchaba vos. Números, no, yo quizás los números no siempre. Yo te escuchaba a vos y escuchaba recién a Miriam que por ahí son realidades distintas las que refleja el gobierno nacional. Lo vivo a diario, yo hago exteriores en la semana y no coincido en esta realidad que vos decís. La verdad, o sea, es como que veo a la gente que se queda sin trabajo, los empresas que despiden. Porque digo... Hoy, tarifas después de muchísimos años, después de muchísimos años, tenemos un sistema de estadísticas confiable. Y la verdad que ese sistema de estadísticas es matemático. No es matemático, es falso el sistema de estadísticas. Yo soy del conurbano y también veo muchísima pobreza. No es así. Yo soy del conurbano y también veo cosas que me duelen todos los días. No es matemático el sistema de estadísticas. Que el asalariado le cuesta llegar a fin de mes, que el tarifazo que al asalariado le aumenta la luz a 1.000 pesos, por ejemplo. El tarifazo en los servicios existe y debía haber sido aplicado de una manera diferente. Digamos, adentro de Cambiemos hay debate en estas cosas. No es que todos hacemos la veña y todos pensamos lo mismo. Ahora, lo que pero es cierto... marchamos presos, ¿eh? ¿Te puedo decir algo de las estadísticas? Pero marchamos presos. No es así lo de las estadísticas que vos decís. No es así lo de las estadísticas que vos decís. No es así. La desocupación cae con más gente buscando trabajo. ¿Pero qué desocupación? Los que empiezan a ser monotributistas... ¿Te puedo decir algo? Primero que las estadísticas son falsas. Están falseando las estadísticas porque siguen midiendo la incidencia, un dato clave, la incidencia de las tarifas igual que se medían antes. Entonces se mide la incidencia de las tarifas en la canasta básica cuando antes alguien pagaba de luz 90 pesos o 100 pesos y ahora paga 1.000. Entonces, hasta que no cambien eso, estadística seria no hay. Segundo, hablan de una inflación del 12, del 15 para las paritarias. ¿Cuánto aumentaron los huevos? Un alimento básico, elemental, que ninguna familia puede faltar. Para los chicos, para elaborar cualquier comida, un 60%. ¿Vos me decís que están ofreciendo un 60% en las paritarias? No. ¿Por qué? Porque la incidencia que tiene los alimentos, la vestimenta en el sueldo de un trabajador, de una trabajadora, es mucho mayor que la que tiene en el sueldo o en la dieta que tenés vos, por ejemplo. Porque los trabajadores no se llevan la plata afuera. Entonces, si los alimentos suben un 60%... No, porque nosotros no cobramos la dieta. Nosotros cobramos como un docente... Pero igualmente el mismo presidente ha asumido que la Argentina está carísima para vivir. Está carísima, pero es que la incidencia... Hace semanas atrás, en este mismo noticiero, hemos tenido en móviles en vivo con dueños de panaderías que han tenido que cerrar. Hombres y mujeres que, por ejemplo, acá. Usted está... Un hombre que tiene una pymes en La Matanza, tiene una panadería de hace como 40 y pico de años atrás y ahora se veía reducido en pedir a la gente que trabajó durante muchos años que se vaya, ¿no? Porque no tenían cómo. Y después, por otro lado, también nosotros, la clase media, los que trabajamos, que nos llegan las cuentas, que te dicen, por ejemplo, que cuides del agua. Ya prácticamente no es una cuestión de la pobreza, sino de la clase media, está fijándose todo, ¿entendés? La gente tiene que pagar colegios, tiene que pagar... 700 pesos de agua, 800 pesos. Los servicios no es un tema en la Argentina, es un tema en el mundo, ¿no? Que el Estado no, pero el robo de los servicios no, porque acá se beneficiaron con las privatizaciones. Ningún gobierno posterior, ninguno, se animó a tocar las privatizaciones. Lo que hacían es subsidiar, para que la tarifa sea más barata, subsidiaban a los empresarios. Esos mismos empresarios que ahora se cortan los subsidios, pero ellos vuelven a ganar. No, la izquierda cuestiona que estén en manos privadas los servicios públicos, que siempre se enriquezcan ellos. Hasta el 2015 para importar energía.
miles de millones de dólares. ¿Qué tiene que ver eso? Hoy eso ha Eso lo que cambió es que ahora le compran a las empresas amigas a las de Aranguren. Ha generado inversión. No, ¿qué inversión? Si el mismo Aranguren nos reconoció en el Congreso que le compraban a la British, que es una empresa asociada de Shell. No. Hemos aplicado más de 2 millones de tarifas sociales. Pero siempre ganan los mismos, Pero tenés que hablar de las cosas que pasan. ¿Sabés que la nafta, los combustibles en general, aumentaron 30% desde las elecciones hasta acá? Flor de estafa electoral, 13,5% en lo que va del año. Y ¿sabés una cosa? La producción petrolera cayó. Hay inversiones que está pagando el consumidor solamente en Vaca Muerta. Todos los demás pozos de producción tradicional petrolera está cayendo la producción. En escala de valores sube la nafta y sube el resto de los derivados. Exactamente. Claro, eso impacta después. Directamente va a la góndola. Ahí voy a una conclusión. Hay una política inflacionaria del gobierno. Cuando vos aumentás los combustibles y le das la liberación de precio a los monopolios petroleros, vos sos responsable de la inflación. Cuando vos ponés tasas de interés al 30% pasivas y al 50% activas, vos sos responsable de la inflación. Y nos meten, como dijo Miriam, topes de paritarias al 12-15%. Y a los jubilados le pasan la movilidad de 14 a 5,7. Hágase, esta es la realidad. Hágase vos, porque si no, aquí... No, yo voy a plantear de que, bueno, otra vez diciendo acá con el representante de Cambiemos, acá hay un modelo económico que premia al que especula y que castiga al que trabaja y al que produce en la Argentina, digamos. Yo lo planteé cuando se trató la reforma tributaria, el proyecto del Ejecutivo Nacional. Acá esto de creer de que toda la Argentina es igual es un error. O es un desconocimiento, porque creo que lo que le está pasando al presidente es que tiene una mirada absolutamente corta, no tiene una mirada de toda la Argentina en su diversidad. Así que bueno, entendemos que lo que está pasando en el norte grande argentino, no hay NEA, mire, es realmente lamentable. El presidente estuvo antes de ayer en el NEA, estuvo en Chaco, relanzando por tercera vez el Plan Belgrano. Y ahora, y como decimos mi pueblo, todavía el poncho no aparece. Pero disculpe, se han aumentado las brechas entre la región del norte argentino con las otras regiones del país. Pero entonces, no hay un plan estratégico acá. Que la diferencia entre los que menos tienen y los que más tienen la Argentina se achicó. La primera hace muchísimos años que ha pasado esto. Bueno, vos decís, el presidente tiene una mirada corta y estás diciendo 2 segundos después que el presidente va al norte argentino a plantear una inversión que no es la tercera vez. Es la tercera vez que relanzan ustedes el Plan Belgrano. Su partido gobernó 30 años su provincia. Usted no me puede venir a plantear que hay indigencia, porque eso, y hay pobreza y que hay necesidad y que el poncho no aparece, porque eso no tienen experiencia para gobernar. Ustedes no tienen experiencia para gobernar. La verdad es que me llama muchísimo la atención. Desconoce la Argentina. Eso es una mirada absolutamente sesgada. Hay niños en mi provincia, que van a la escuela sin comer. Esa es la realidad. En Jujuy lo que viene para los jujeños, hay que explicárselos. Es un futuro extraordinario. Es un futuro extraordinario. Las economías regionales están quebradas. Pero ustedes están empezando a construir una planta que es la planta de energía solar más importante de Latinoamérica y la van a tener en Jujuy. Han descubierto litio que va a ser una de las principales exportaciones de Argentina en lo que viene. Han dejado, su gobernador acaba de dejar 300 docentes cesantes. Ha hecho una propuesta, ha devuelto la institucionalidad en Jujuy y ha cortado el Estado para ha hecho una, por supuesto. ¿Sabés cuántos obreros azucareros han quedado en la calle en los últimos 3 meses? 1.400. De una industria que no tiene malos precios internacionales. Cerraron el ingenio San Isidro en Salta, cerraron el ingenio La Esperanza en Jujuy, 180 despidos en el Tabacal en Orán, en Salta, despido en el ingenio Ledesma en Jujuy. ¿De qué despegue económico estamos hablando? Yo te quiero decir, a mí me parece aterrador. En el Turbio seguimos con 500 despidos y apuntan a cerrar una mina que está en las mejores condiciones para producir el carbón, tener la usina y que no nos corten la luz en el verano como nos volvieron a cortar. ¿De qué resolución del problema energético? Ahora, si vos me decís que el kirchnerismo mantuvo las privatizaciones de Menem, te digo que sí. Pero ustedes están agravando todo porque mantienen las privatizaciones y castigan al pueblo con los tarifazos.
El jolgorio del Grupo Midland y de todos los que participan del negociado de las privatizaciones de los servicios. Hay que decir la realidad tal cual es. Y el trabajador está pagando... Miren, Argentina está en una condición explosiva. Fuga de capitales. Inflación al doble de los salarios y aumento de jubilaciones que están dando. Por eso el consumo cayó el 2% en el mes de marzo. Estas son las situaciones reales. El Banco Central va a la quiebra por esta vía. Caputo el otro día escapó porque no podía dar explicaciones. ¿Cómo Argentina va a tomar 60.000 millones de dólares en 2 años? ¿Y a dónde vamos a ir a parar? ¿A otra quiebra como el 2001? No queremos que nos lleven a esa situación. Porque es mucho dolor para el pueblo trabajador argentino. Vamos a hacer un acting de algo que sucedió estos días. Yo te voy a pasar esto a vos. Perfecto. Un papelito, ¿no? Yo quiero que vos lo leas. ¿Qué dice? Mi querido, tengo 3 perros y 2 gatos. No seas mala. Mi querida. Ahí, muéstrele ahí. Y la carita, ¿no? Algo similar. Y el emoji. El emoji. Bueno. Algo similar pasó. Muy similar. Algo similar pasó en el honorable del Parlamento de la Ciudad. No fue muy similar. ¿No? No. A ver, yo te voy a decir después por qué. Vamos a ver lo que... Para que lo que quiere... Ahí está. Estábamos emulando lo que podría haber sido la notita que le envió Caputo a la señora Cerutti. En el caso suyo, ¿cómo lo vio? ¿Estaba allí, no estaba allí? No estaba, pero, a ver, lo que está claro es que el ministro Caputo fue y estuvo durante varias horas contestando todos los cuestionamientos que le había hecho. Yo me lo pregunto desde... Me parece que se equivocó, Caputo, me parece que se equivocó y ya pidió disculpas. Por curiosidad por se lo pregunto. Se lo pregunto... No lo sé, yo no hablé con él, pero lo que digo, me parece que se equivocó y aceptó que se equivocó. Y pidió disculpas, ¿no? ¿Qué quiso decir con el papelito Caputo a la señora, o a la gente que estaba allí en el auditorio? Me parece que lo que intentó es bajar la tensión en un momento que sin ninguna duda Yo pregunto por ahí era muy alta, por este ¿no? lado. Fue una manera de querer irse. ¿Te acordás del dicho ese, billetera mata galán, que dijo alguien alguna vez? Bueno, esto era papelito mata offshore. Claro. Está todo el mundo hablando del papelito y nadie habla de que Caputo no explicó que él es parte de una cadena de evasión, de fraude, etcétera, 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 ocupando uno de los más altos cargos de la economía en la Argentina. Entonces me parece que lo que les sirvió la maniobra, habían dicho que lo habían estado coacheando todos los días previos, todos creímos que era para que hable mejor, qué inocentes somos, era para que nos duerma con el discurso, porque más lento no podía hablar para que nadie lo pueda seguir, y pensando que maniobras de este tipo podía hacer para desviar la discusión. Pero hay un dato que por ahí se pasó de alto. ¿Ustedes creen que la gente sabe que el senador que lo termina salvando a Caputo, que se arrodilla ante Caputo y levanta la reunión cuando Caputo le dice, es peronista? ¿Qué es de Gildo Infran, que se dice kirchnerista o se dijo hasta hace 2 días kirchnerista? No hay que ponerle atención ahí. Lo que pasa con el PJ, como siempre terminan salvando al gobierno, a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores, porque la gente, para mí, lo digo, ya termino, lo digo sinceramente, yo creo que pensaron que el senador que estaba al lado y que tan rápidamente aprovecha y el tipo le dice, era de Cambiemos, porque nadie puede pensar que era un senador de Gildo Infran. Después, claro, Infran estuvo en esa reunión del Plan Belgrano que decía el diputado, estuvo Infran ahí. No sé, yo no quiero decir que le dieron alguna obra a cambio, no me consta. Lo que sí digo, que de una vez por todas hay que mirar cuál es el rol del peronismo en la Cámara de Diputados y del peronismo en la Cámara de Senadores, porque el que levanta la reunión con el papelito es un miembro del peronismo. José Luis. Bueno, yo no estoy de acuerdo con lo que pasó. Realmente una vergüenza. Pero es peronista. De haber levantado... Eso estamos todos de acuerdo. Yo no es un miembro de Cambiemos. Bueno, nosotros no nos representa, digamos. Dentro del peronismo hay distintas vertientes, distintas corrientes. ¿Y Gildo Infran de cuál es? ¿Gildo Infran de cuál es? El presidente de la bicameral no me representa esas actitudes. Pero también le quiero contestar acá al amigo. No es cierto que Caputo, el ministro de Finanzas, contestó. Evadió contestar. Se fue, abandonó. Ahora, también es extraño que de repente, cuando estaba ya acorralado el ministro, se apagó la luz, digamos. Qué extraño, qué coincidencia. Se apagó la luz. Se apagó la luz, sí. Todas las explicaciones del caso, contestó cada una de las cuestiones que le... Acá hay que hacer propuestas. Yo voy a proponer en estos próximos días en la Cámara a ver, desde que el Congreso, el papelito como que el Congreso recupere plenamente las facultades delegadas.
Que se cumpla el artículo 75 de la Constitución. El Congreso debe... Cada vez que le tocó gobernar no hicieron. Digo, nosotros no confiamos en el ministro Caputo, porque está de los dos lados del mostrador, el ministro de ustedes. Me parece saludable. Digo, ya tendría que haber renunciado el ministro, por una cuestión de ética. Después de haber ejercido el poder durante es una vergüenza. Se dan cuenta que no se puede defender los intereses de los acreedores y también los intereses de los argentinos. Nosotros tenemos una propuesta para la Cámara de Diputados para estos días, que es que responda, tenemos proyecto presentado del Frente de Izquierda con la diputada Romina del Pla, que responda Caputo en el recinto, como marca la Constitución, una interpelación que vea todo el país para ir a fondo en el problema del endeudamiento argentino. Porque después quedamos todos con la rueda para arriba, nos usurpan los ahorros, sufrimos devaluaciones, se está hablando fuertemente en los mercados financieros de una devaluación postparitarias, ¿no? Es decir, Caputo tiene que dar cuenta no solo de la corrupción, de ser el titular de una empresa offshore de fondos de inversión que han comprado bonos a 100 años, sino de toda la política de endeudamiento que va a llevar a la Argentina a la quiebra. Una vez más, de tantas que ya tuvimos. Otra cosa, en la propuesta que vamos a hacer es que el Congreso, como dice expresamente el inciso del artículo 75 de la Constitución Nacional, audite antes de pagar la deuda. Cosa que no se hizo nunca en la historia del Congreso. ¿Y van a apoyar el pedido de interpelación en el recinto nuestro? Yo por lo menos me comprometo a apoyarlo. Bueno. Diputado, pero es que, ¿qué dijo finalmente Caputo en este sentido? O sea, ¿qué justificación? Porque no terminaste la idea. Él planteó claramente que su acción, si ofendió a tanto a la diputada como a los demás diputados que estaban en la comisión, fue mala, pidió disculpas, aceptó que se equivocó, pero digo, parece que eso no es lo importante, ¿no? Yo comparto con Miriam. No, montó un show. Pero digo, montó un show. No, ¿qué descomprimir? ¿Qué había comprimido ahí? ¿Vos viste algo comprimido? Somos parte de un cuerpo si no contestaba nada. Yo no vi ninguna compresión. A veces hacemos ese tipo de cosas para distender. Esto es así, ha pasado de un lado. A mí me tocó ser oficialista, me tocó ser oposición. Me parece que montó un show que fue muy eficiente, el show que montó. Fernando, ¿es cierto que fue una Durán barbeada eso, como se dijo por allí? Yo creo que fue una cuestión en la que quiso hacer un chiste. ¿Pero y puede decir que haya estado la incidencia de Durán Barba detrás? No, de ninguna manera. Vos lo escuchaste, no te va a faltar la verdad. Sí, pero me parece que eso es. Mirá, te quiero decir algo. A ver. Ha trascendido que poderosos empresarios argentinos, los dueños de Arcor, Paulo Roca de Techín, han dicho no lo muevan a Caputo. Se cae la estantería. Es el hombre del capital financiero que está manejando los 100.000 millones de dólares de endeudamiento que tuvimos hasta hoy y los 60.000 millones de más que tenemos que tener 2018 y 2019. Pero Caputo es uno de los... Es insostenible Caputo. A Gilligan lo echaron. Por los mismos hechos. Por los mismos hechos. A Caputo lo sostienen, es como Temer en Brasil. Pero él no está defendiendo a Caputo. Además, estoy diciendo que Caputo es ministro y él es uno de los mejores profesionales que tiene este país y con más evaluación en el mundo. Lógico, de los distintos... No solo... Sí, el problema es para qué. El problema es para qué. De las universidades, de los movimientos financieros, de los empresarios, de quienes invierten. Caputo es una eminencia en lo que hace, digo. Y tenemos que estar contentos de tener tipos de ese nivel, de esa característica gobernando ¿sabés que no? ¿Sabés que no nos pone No, porque si no hay esta meritocracia de la cual el PRO hace alarde y ya quiere ser una ideología. ¿A qué llamas meritocracia? Claro, que cada cual llega el mejor equipo, que cada cual llega por el mérito después y que podrían estar ganando un montón. Pero dame nombres, ¿a quiénes te referís puntualmente? Uno, por ejemplo, Caputo. ¿Otro más? todo el gabinete. Pero te digo por qué lo digo. Dicen que dejan sus puestos las empresas privadas para venir a salvar el país. Pero no, ¿sabés qué? Ese cuento electoral se cayó. Mira, hasta octubre te reconozco que más o menos le funcionó porque obtuvieron un buen resultado electoral. En diciembre, cuando el pueblo salió a la calle, se manifestó el 14-18 de diciembre contra la reforma previsional, que la lograron aprobar a fuerza de pactos y con gente como Mayans que arreglan en algún otro lugar que no es el que corresponde, porque
los gobernadores le firmaron el pacto fiscal, pasaron la reforma del Congreso, pero la perdieron en la calle, la perdieron porque se les cayó la careta, se descubrió que todo lo que están haciendo es en contra de los intereses populares. Entonces me parece que este discurso no va más, esto de que no, porque se sacó un 10 en la facultad, ¿qué tiene que ver? Si el problema es que utiliza todo eso para endeudar el país, como decía Néstor recién, histórico el endeudamiento que están haciendo para la bicicleta financiera. ¿Para qué necesitamos esos conocimientos si están puestos en contra de los intereses populares? Por eso nosotros peleamos por un gobierno de los trabajadores, porque queremos un gobierno que en realidad piense en las necesidades de las mayorías populares, absolutamente lo inverso de que hacen todos estos tipos que supuestamente tienen unas notas bárbaras, no creo que en Macri puedan decir lo mismo, pero que son todos unos cerebros increíbles, pero que lo utilizan todo en contra de los intereses populares, porque si no, no estaríamos discutiendo lo que discutimos. La semana pasada también, esta semana en realidad, se publicó una lista, lo hicimos de hecho aquí en C5N, de lo que se gastó en pasajes en avión, en pasajes de traslados, de aviones para diputados y demás, pero no solamente están los de Cambiemos, está también el PJ. Hubo algunos diputados que tuvieron en su haber más de 300.000 y pico de pesos en pasajes que no se usaron. Yo me pregunto, ese dinero, salvando a la diputada Carrió, que bueno, encabezaba la lista con 385.000. Sí, más de 300. Pero la lista no bajaba, de ese dinero, pero también estaban diputados de todos los frentes. No, de todos no, de la izquierda no. De izquierda no, pero estaba nosotros PJ, estaba... No, bueno, pero es necesario aclararlo. No canjeamos un pasaje nunca. Yo asumí ahora en diciembre y sí. la verdad que... ¿Viajó o no? Ah, todavía no. Sí. ¿Viajó? ¿Cuánto ha usado de esos pasajes que se les da? Y casi un 70%. Un 70%. Menos, sí. Te cuento. ¿Cuál es el monto? ¿Cuál es el monto que usted tiene para trasladarse? No, tenemos cada uno de los legisladores nacionales, 20 pasajes aéreos y 20 terrestres. 20 pasajes. Te cuento, yo no estoy de acuerdo con ese mecanismo. No estoy de acuerdo con ese mecanismo. Pero usted vio la lista, ¿no? Habían diputados de todos los pero frentes está mal como se lo plantea también. Yo no he cobrado por ningún pasaje. Lo que está mal es el canje, pero se dicen barbaridades. Yo también he escuchado barbaridades, porque nosotros que no participamos en ese negocio, no canjeamos pasajes, que lo denunciamos, lo hemos denunciado siempre, denunciamos los dietazos. Lo que quiero aclarar es que hay algo que se dijo y que se instaló, como estas campañas que instala Cambiemos a través de sus comunicadores, que es que el diputado es diputado de su provincia y entonces, ¿por qué tiene que viajar el de la capital? Yo he viajado mucho, gracias a Dios, tanto aquí en la República Argentina como en otras épocas también, ¿no? Como al exterior. Y me ha tocado estar en Aeroparque y en Ezeiza muchísimas veces. Y a veces, bueno, uno tiene la posibilidad de ingresar a ciertas salas pero porque soy viajero frecuente, ¿no? Porque haya llamado y pedido entrar y demás. Y me sorprende la cantidad de gente con la que viajan algunos legisladores. Bueno, que es que eso es lo que denunciamos. Que el prensa, que el asistente, que el que le llega el bolsito, que la familia, que la tía, que la sobrina. Pero no es, circunscripto solamente a la gente Cambiemos. Me refiero a que yo he viajado en otras épocas y de todos los partidos, está bien, sacamos la izquierda, como dicen ustedes. No conozco ninguna sala VIP, nunca estuve. Pero me llama la atención, digo, ¿con cuánta gente viajan? Pero te quiero aclarar algo. 5 o 6 eso plazas está bien, que están ocupadas. Pero me parece a mí que se está utilizando para desvirtuar cuál es la representación. Nosotros viajamos y estamos orgullosos de viajar a Río Turbio, de viajar a Jujuy cuando hay presos y persecuciones en Jujuy, hay despidos en Jujuy. Esa es la función del legislador. Entonces utilizan lo de los pasajes para ocultar que en realidad ahora dicen, bueno, capital y provincia no le van a dar más. No tiene nada que ver lo que está, le van a dar un aumento en la dieta. Entonces, todo lo utilizan para su propio negocio. Y un segundo elemento. Nosotros denunciamos lo de los pasajes, siempre rechazamos esta práctica, rechazamos las dietas, cobramos como un docente. Pero a la par que discutimos esto, discutamos cuánta plata se lleva afuera los que no canjean pasaje, pero que son parte de todos estos negociados. Porque si no, nos quedamos todos discutiendo los pasajes mientras gente como Caputo reconocen abiertamente que son testaferros y que se llevan millones afuera. Creo que si vamos a discutir eso, discutamos todo. Los pasajes y todo tipo de prebendas que tiene la clase capitalista en el país para nunca pagar nada. Fernanda, nunca pagan un impuesto. De nuevo, nuestra propuesta para esta semana. Vamos de este lado, Pietro. Pero la de un lado y del otro. La propuesta bueno, completa lo que el Frente de Izquierda es que se discuta en el recinto la dieta, todo. ¿Cuánto ganamos los legisladores? Vamos a este lado, que es el lado que está como con un sonido silencioso. Yo no soy diputado nacional, soy diputado de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Digo, es un sistema distinto. No, ¿tienen dietas para viajar ustedes? Disculpame, no. Lo que sí tienen los legisladores de la provincia es un viático que está incluido en el salario. Bien. ¿De cuánto se puede saber? 28.000 pesos por mes. En realidad no es 28.000 pesos, son... Más el salario que tienen. Son 11
de 11 meses al año, 10 de 28 y 1 de 19, que es diciembre como el más corto, se supone que... Además del salario que tiene. Incluido en el salario. Incluido en el salario, bien. Pero que viene, digamos, separado como viático de movilidad. Digo, no conozco el tema a fondo de los pasajes en el Congreso Nacional. Lo que digo es, y en esto hay que dar un debate sincero, es hay que discutir una ley de financiamiento de los partidos políticos. De una vez por todas en la Argentina. Yo soy convencido de eso. Claro. Si no, a ver, y hay que discutir cómo se financia la política. Y nadie se tiene que asustar porque un legislador gane determinado dinero. Porque yo no digo si uno cuanto más gana es que no va a cometer delito. Eso es una estupidez. Digo, nosotros ¿qué planteamos? Digo, la gente tiene derecho a saber cuánto gana un legislador, cómo se financian las elecciones, cuánto ganan y me ha dado casi un infarto. Cómo se pagan las boletas, cómo se pagan los carteles, cómo se... Digo, yo estoy a favor de que se discuta una transparencia en el financiamiento de los partidos políticos, que además entiendo que es necesario. Pero no considerás, pero fíjate que tiene que ver... ¿No considerás que son altos algunos sueldos de diputados o gente que está trabajando en el gobierno, no ahora, sino de otros gobiernos y demás, que vos lees allí la nómina y cobran, a ver, chicos muy jóvenes, no quiere decir que por eso no sean capaces, pero tenés chicos de 23, sin dar nombres, 23, 24 años, etcétera, un poco más también, que tienen unos salarios que mi madre que es jubilada o va a ser jubilada en breve. Los jueces, más de 300.000 pesos. Bueno, pero estoy hablando de chicos que son legisladores y que trabajan tanto en la Ciudad de Buenos Aires como dentro de la provincia y a nivel nacional, que tienen unos sueldos importantes, Fernando. Sí, pero no hay que equivocarse con una discusión, digo, que Miriam, yo comparto lo que ella planteaba, y además obviamente en un sentido, ¿no? A ver, acá hay que poner el ojo, yo muchas veces, y no es que hago corporativismo, ni mucho menos. Ahora, muchas veces creo que discuten, ¿vos cómo escondes un elefante? En el medio de 50 elefantes. Entonces me parece que muchas veces discuten cuestiones que son absolutamente menores en lo que hace al funcionamiento del Estado, etcétera, para no discutir cosas que son importantes. No, estábamos hablando de Caputo, así que empezamos por lo más grueso. Pero, ¿sabés qué pasa, Roberto? Sí. Ellos se comparan con los sueldos de los ejecutivos de los bancos. Yo denuncié el dietazo en el 2016, que se retrocedió un año, y después en el 2017, mediante acuerdo del Frente para la Victoria y Cambiemos, en mayo del año pasado, aprobaron el dietazo. Lo llevamos a la Cámara, perdimos como en la guerra, 53 votos en contra de discutirlo y 150 adelante con el dietazo. Ahora, ¿con quién se comparan? ¿Qué pasó en el debate? Estuvo la famosa frase de Carrió, a mí no me alcanza para pagar la tarjeta. Que la señora revienta en Punta del Este, problema de ella. Pero hubo diputados que plantearon, que compararon las dietas con los sueldos de los ejecutivos de las empresas, con los sueldos de los ejecutivos de los bancos, de los grupos económicos. Entonces, por supuesto, después ¿para quién legislan? Los diputados del Frente de Izquierda comparan con el promedio salarial argentino, que está en 20 lucas, es una vergüenza. La línea de pobreza está en 18.000, el salario mínimo es 9.500. Por eso tenemos proyectos para que un diputado gane 4 salarios mínimos. Si quieren ganar mejor, tienen que fijarse cuál es el salario mínimo vital y móvil, que hoy está en la mitad de la línea de pobreza. Este es el gran problema, es un problema de clase, es un problema de fondo. ¿Para qué intereses económicos y sociales legislan? Por eso no es tan menor el problema de la dieta, hace al carácter del Estado. Señora, ¿para qué lado va? A ver, ¿qué piensan de esto que sucedió? Le pregunto a los cuatro, ¿no? Después va a hablar usted del tema. Sí. Después no ha viajado, no sé, dice que no ha autorizado. Después va a poder opinar del tema. Viajé dentro de la Argentina, viajé, sí. Bueno, no, que ha viajado, pero no con esas dietas, ¿no? Que tienen todos los legisladores, o algunos. Fue un escándalo la semana pasada lo que sucedió en el programa de Mirta Legrand, ¿no? Estamos hablando de este famoso Highgate, no sé si se puede llamar así. La señora trató de entrevistarla a esta mujer. Se habló de... A ver, se mezcló tanto en esa mesa, en ese lugar. De operaciones de inteligencia. Sí, se habló de operaciones de inteligencia, se dieron nombres, también se puso ahí en duda ciertos grupos del poder y demás. ¿Ustedes cómo lo vieron? Simplemente preguntar a usted... No, sin ninguna duda cayó pésimo. ¿Hay una mano atrás, como se dice? Lo ignoro, desconozco. Lo que sí digo que ese tipo de actitudes en la televisión abierta, con la influencia que tiene en la sociedad,
son condenables y hay que alejarse absolutamente. Sobre todo hay que alejarse porque por primera vez tenemos jueces y fiscales que están haciendo muy bien su trabajo. Y justamente en esta causa, lo único que hay es admiración con la fiscal, que es Soledad Garibaldi, que es una fiscal del Departamento Judicial de Avellaneda. Claro. No, pero que lo que digo es que está trabajando a conciencia, a destajo, y está haciendo las cosas de manera excelente, dicho por todo el mundo. Entonces digo, hay que tener cuidado cuando dejamos opinar a estos personajes que lo único que hacen es atentar contra el propio funcionamiento del sistema, ¿no? ¿Piensan que fue una operación lo que pasó en el programa de Mirta, la información que se filtró? Bueno, mira, por esta persona que... Yo no tengo pruebas para decir fue una operación, no una operación, sí que hay fotos de ella con alguien que perteneció a la AFI. La reflexión que me surge, que es escandaloso el funcionamiento de los servicios de inteligencia en la Argentina. Hoy salen notas en Diario Perfil, en otros diarios, diciendo cómo el gobierno no puede manejar los servicios, las internas. Manejar o no manejar, lo que es escandaloso es que existan y que monten estas operaciones, que nos montan permanentemente a toda la oposición. Todo el tiempo están haciendo operaciones de inteligencia. En las redes sociales es terrible. Hay redes como Twitter que ya creo que hay más servicios que gente real que participa, porque es enorme las operaciones que montan, las mentiras que plantean, cosas increíbles. Entonces creo que lo que surge, más allá después, y creo que de fondo hay una causa muy seria como para que se banalice lo que se descubrió en Independiente. El foco en eso, claro. Pero creo que lo más importante de todo es analizar cómo hay un reconocimiento casi público de que los gobiernos pasan pero los servicios quedan. Este uso que se lo menciona como detrás de esta operación, que podría haber estado detrás de esto, ingresó a la CIDE en el 72. Es decir, estuvo en el 72, estuvo en una dictadura, pasó por un gobierno democrático, volvió a estar en la dictadura y después terminó al mando de la CIDE durante el gobierno kirchnerista, después se pelea y vuelve y da reportaje de los bares. La verdad es que es algo que hay que focalizar, porque es muy serio lo que pasa. Después escuchamos cuando conversaciones por televisión de la expresidenta con Parrilli, y que se naturaliza, y los pasan, y los que en este caso denuncian que son víctimas de una operación, en otro momento pasan las escuchas de Cristina Kirchner. Entonces, sincerémonos que lo que surge de fondo es un funcionamiento de los servicios de inteligencia que se deja correr de un lado para otro, porque ¿quién pasó las escuchas de Cristina y de Parrilli hasta el hartazgo? ¿A nadie le parece que no puede ser que esas escuchas se pasen por televisión? Sí, en cuestiones que tienen que ver con esta denuncia puntual y con lo que dijo Natacha en el programa de Mirta, hablan de un enfrentamiento entre empleados y ex empleados de lo que era la CIDE y ahora la AFI, y esta cuestión de filtro y de venganza y de una cuestión bastante importante interna allí. Y la verdad es que uno se pone a pensar cuán creíble puede ser Natacha en el programa, y de repente fue la noticia toda la semana y todo el mundo persiguiéndola a ella y tapándose con papeles. Fue acompañada por una ex agente de la AFI que estuvo un año en la AFI. Según ella, la que le dio el vestido. Bueno, pero recién hablábamos de vestuarista. Vestuarista, qué amplia que son las funciones de la AFI. Ex agente de inteligencia. Pero Néstor, recién hablábamos de los gastos de la política. ¿Y los gastos en servicios y agentes, cuánto es? Porque hay una caja negra que siempre se denuncia, que hay una caja negra que se paga. Los sobresueldos que salen de ahí. Tribunal, ¿no? Igualmente la televisión hay que tener un poco también de cuidado. Pero, sin criticar a nadie ni nada. Pero en esto sí tenemos que focalizar. Porque el gobierno además le devolvió gran parte de los gastos reservados que se le da a la AFI. ¿Y cómo? ¿Y ese dinero de dónde sale? ¿Por qué cada uno que labura todos los días tiene que pagar los gastos de esos servicios que se usan para operaciones de cada uno de los gobiernos? Creo que en algún momento hay que empezar a discutir eso. ¿Cuándo vamos a desmantelar en este país las redes de trata que operan a la luz del día? Justamente acá hay un caso mezclado con la corrupción del fútbol de trata, de corrupción de menores, por supuesto. de abuso. Si me permitís, yo quería un poquito hacer una propuesta concreta sobre el tema de estas denuncias que se han hecho de... Porque se aplican a todos, ¿vio? Sí, las denuncias... Se aplica a todo y se confunde todo después. Vinculada a abuso hacia niños. Hace 11 años que se sancionó la ley de protección de los derechos del niño. Esa ley ordena la conformación de una bicameral. Esa bicameral en este momento todavía no está conformada con las actuales autoridades. Y nunca se designó el defensor del niño. Yo voy a proponer realmente que se agilice la conformación y que rápidamente esté designado el defensor del niño, porque el niño hoy en la Argentina tiene que estar defendido y la ley lo prevé. Así que esa es una propuesta concreta que yo estoy haciendo. Pérez, la última.
No, entendiendo que por primera vez en la Argentina hay una justicia que está empezando, si bien lenta, mal, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, a funcionar. Tenemos un procurador que lo que hace es exigir que los fiscales investiguen. Y me parece que en este caso eso está a la luz de los hechos y que por suerte esta es una causa que está siendo bien investigada, a diferencia de lo que ha pasado o lo que estamos acostumbrados a que nos haya pasado en Argentina en los últimos años. Y me parece que cuando decimos que cambiamos, estas son las cosas que se cambiaron en la Argentina y que van a seguir cambiando. Bien, gracias Néstor Picherola, Miriam Breckman. Gracias José Luis. Gracias señor Pérez, diputado Pérez, y gracias a ustedes porque, bueno... Nos gusta esto, está bueno. Sí, hemos tocado de todo. Yo siempre les pregunto cuando vienen, ¿no? Me gustó, yo soy invitada, pero me gustó igual.